Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las protestas de agricultores en Europa. A principios de febrero se aprobó por fin la ayuda que la Unión Europea había prometido a Ucrania. Se trata de 50 billones de euros durante 4 años destinados a sostener al debilitado Estado ucraniano, aunque no a satisfacer sus necesidades de armamento. Para satisfacer estas últimas, Kiev cuenta con una ayuda americana que no acaba de concretizarse debido a los escollos republicanos que ligan su aprobación a concesiones por parte de Biden en cuanto a medidas de más seguridad en la frontera México-estadounidense. La ayuda europea a Ucrania también estaba siendo bloqueada por el habitual escollo húngaro, más fiel a su aliado ruso que a su pertenencia al bloque europeo. Pero el bloqueo se logró sortear gracias a algunas concesiones de revisiones de ayuda y a las amenazas de la Unión Europea de serias represalias económicas contra Hungría en caso de que su gobierno insistiera en su bloqueo. Sin embargo, la satisfacción de victoria en esta batalla ha durado poco frente a las enormes movilizaciones campesinas en varios países europeos, que algo tienen que ver con esta ayuda a Ucrania, pero también con problemas estructurales inherentes a la construcción misma de la integración europea. La política agraria ha sido uno de los pilares de la Unión Europea desde hace ya varias décadas. Se ha hablado y escrito mucho sobre el enorme proteccionismo, la gran cantidad de estímulos, subvenciones y otros mecanismos que han hecho de los agricultores europeos un grupo privilegiado y con enorme poder dentro de la Unión. Entonces, ¿cómo entender estas movilizaciones? Las demandas se diferencian por países, aunque haya algunos rasgos que las unan. En Alemania, los agricultores protestaban contra los cortes a las subvenciones, a los combustibles diésel o gasóleo, la inflación y los complicados trámites burocráticos para obtener las subvenciones y ayudas, pero también contra las nuevas normas medioambientales que afectan la producción agraria. Por ejemplo, el uso de ciertos pesticidas o el dejar una parte de la superficie cultivable sin cultivar. Esto último es también compartido por agricultores franceses o belgas o muchos españoles. La Unión Europea y el gobierno francés se han apresurado a salir al encuentro de los manifestantes y a ceder en varios de estos puntos para horror de algunos grupos ecologistas que ven ciertas conquistas ecológicas comprometidas en aras de calmar a los agricultores. Pero hay otras demandas más generalizadas que serán difíciles de satisfacer. Se trata de la competencia de productos agrícolas, de la producción avícola o de carne proveniente de países fuera de la Unión. Las ayudas a canalizar la producción agrícola ucraniana están en la mira. Ya los cereales ucranianos habían causado malestar y protesta entre los agricultores polacos desde hace varios meses por su entrada al mercado con precios más bajos que los de los productos locales. Tanto es así que Varsovia intentó frenar su entrada al mercado polaco, causando una crisis dentro de la propia Unión Europea. En la actualidad, el grano o los pollos ucranianos están causando el mismo tipo de protestas no solo en los países aledaños a Ucrania, sino en la misma Francia o España. Pero también se trata de lo que los agricultores ven como competencia desleal de productos venidos del norte de África o de Australia, Chile, Nueva Zelanda o Mercosur, con los que la Unión Europea tiene o está en proceso de negociar o firmar acuerdos de libre comercio. Sin embargo, para ciertos analistas, el caso ucraniano es especial porque se trata de un enorme país agrícola que si bien puede desestabilizar el mercado agrícola europeo, también lo puede proveer de una seguridad alimentaria que en estos tiempos de guerra se considera estratégica. Estas protestas revelan también que los agricultores europeos no son un grupo homogéneo. Algunos representan la gran agroindustria, mientras que otros son medianos o pequeños agricultores más vulnerables a las veleidades del mercado y de las grandes cadenas comerciales. Y a nivel político, las diferencias entre ellos también pueden ser grandes. Los hay conservadores y simpatizantes de la derecha o extrema derecha,
cuyos representantes populistas se han infiltrado en las protestas, o los simpatizantes de la vía campesina y de una verdadera política ecologista, dada la amenaza del cambio climático sobre este sector. La política agraria europea se enfrenta pues a numerosas contradicciones y desafíos. Por un lado está la vocación neoliberal europea que apuesta al libre comercio, sobre todo ahora para obtener materia prima y minerales indispensables a su transición a una economía verde, y que se compromete a la defensa de Ucrania como parte de sus intereses de seguridad. Por otro lado está su compromiso con uno de los grupos más poderosos dentro de la construcción europea, los agricultores, cuyos intereses chocan con la vocación del modelo neoliberal de libre comercio y de seguridad, así como con el objetivo de acelerar el paso a una transición verde. Y por si fuera poco, las protestas agrícolas reflejan el peso creciente de una extrema derecha que pretende cuestionar todo el paquete liberal, justo ahora, en víspera de las elecciones parlamentarias europeas. Las tensiones son fuertes, pero no tanto como para cuestionar el marco mismo de la integración europea. Al menos no por ahora. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.